Bueno, empezamos. Muy buenos días o muy buenas tardes. Primeramente quiero empezar agradeciendo a la Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Grupo FARDIT, eh, por permitirme ser disertante en este tercer Congreso Internacional Virtual de Bioimágenes, ¿no? Quien les habla es el licenciado tecnólogo médico, yo Alexander Salas Crispín, del hermano país de Perú. Bueno, me desempeño laboralmente en el servicio de tomografía y resonancia magnética del Hospital Nacional 2 de Mayo, ¿no? Y también en el complejo hospitalario Alberto Barton. Eh, el tema que les traigo ahora es alcances y consideraciones en el estudio radiológico de pelvis y caderas. Empezamos. Bueno, hablando de las estructuras de pelvis y cadera, sabemos que son estructuras no pequeñas, son estructuras en las cuales no necesitamos modificar de repente parámetros técnicos para obtener una imagen tan detallada, ¿no? Refiriéndome a lo que es tomografía. Y pues para adquirir no se requiere una colimación tan fina o un pitch tan bajo de repente, ¿no? Como en el caso de adquisiciones de oído, que son estructuras mucho más finas. Este es el equipo uno de los equipos con el que yo laboro en el Hospital Barto. Es un equipo de 16 líneas, muy básico, el Somaton Emotion de Siemens. En este equipo, ¿qué podemos observar? En nuestro protocolo de pelvis, pues tenemos nosotros dos tipos de adquisiciones, ¿no? 16 por 0.6 y 16 por 1.2. Como les decía en un inicio, no necesitamos una adquisición tan fina, ¿no? Entonces usamos la adquisición de 16 por 1.2 porque al final la reconstrucción o el postprocesado que vamos a hacer o realizar va a ser de repente de 2 milímetros o 3, ¿no? Entonces, hacemos una adquisición con los 16 colimadores por 1.2, ¿no? Teniendo en cuenta también mucho y pudiendo conocer parte del equipo, ¿no? Es el tiempo de rotación. Si bien es cierto, en este equipo nosotros contamos con tres tiempos de rotación, de 0.6 como mínimo y el máximo de 1.5. Entonces, nosotros sabemos que mayor tiempo de rotación, la duración del examen va a ser mayor. Entonces, bueno, en este caso no necesitamos un tiempo de rotación ni tan lento ni quizás tan bajo, ¿no? Entonces, poner el tiempo de rotación entre 0.6 y 1 podría estar bien para una adquisición de pelvis, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante saber de nuestro equipo? Necesitamos saber mucho, sabemos que estamos irradiando la zona pélvica, pues es muy importante conocer la dosis que estamos dando a nuestro paciente, ¿no? Entonces sabemos que la dosis varía con los kilovoltajes, ¿no? Y podemos ver en la imagen con un kilovoltaje de 80, tenemos un CT de IVOL de 3.48 o 80.67 dLp. Con un kilovoltaje de 110, pues tenemos un CT de IVOL de 818 a un DLP de 189 y un kilovoltaje de 130 vemos aumentado esto, ¿no? Entonces nosotros sabemos que pues estos parámetros son pues hechos con un maniquí de 32 centímetros, ¿no? De espesor. Por ende, es una estimación de repente de dosis a esta característica o a este grosor del maniquí. Pues si una persona sería su pelvis fuera menos de 32 pues, centímetros, lógicamente que la radiación va a ser un poco mayor que va a recibir. Y por ende, si fuera lo contrario, mucho mayor, entonces va a ser una radiación mínima y de repente con mayor ruido que no va a poder dar la imagen, ¿no? Y además, ¿qué es importante conocer? La dosis efectiva, ¿no? Les comento un caso, una vez llega una paciente bueno, no sabía que estaba gestando, pero ella siempre priorizaba hacerse los exámenes, pues, radiológicos porque estaba, bueno, tenía que hacerse los exámenes, ¿no? Por el tema de su enfermedad, ¿no? Entonces, cuando llega el servicio de tomografía, nosotros procedemos a hacerle el examen, pues, y después viene el médico radiólogo y nos comenta, pues,
El problema que esta paciente ya había recibido dosis por parte de intervencionismo y pues también ya se le estaba haciendo una tomografía y había dado unos resultados de posible embarazo. Entonces estaban con dudas de hacer una junta médica y poder debatir sobre el tema si iban a realizar un aborto inducido o no. Entonces viene el radiólogo y pues consulta al tecnólogo, ¿no? ¿Cuál es la dosis que ha recibido esta paciente? ¿No? Entonces, a veces mucho confundimos la dosis y decimos lo primero que vemos en la máquina que nos da, y dicen, bueno, su dosis, longitud fue, no sé, 284, 300 miligrays, y pensamos que esta es la dosis, ¿no? Entonces, nosotros debemos dar una dosis efectiva, porque sabemos que esto tiene que ver con los efectos estocásticos y pues de una otra manera estamos poniendo en juego en la vida de la paciente en el sentido de que podemos inducir a un cáncer, ¿no? Entonces, o de repente un problema si está dentro del primer trimestre, pues vamos a dar un problema en la formación cerebral al feto, ¿no? Entonces, es adecuado conocer esta dosis efectiva, en la cual la dosis efectiva sabemos que es DLP, la dosis longitud promedio, por un factor de ponderado, ¿no? Entonces, los factores ponderados los tenemos que conocer, que son los factores pues ya establecidos, ¿no? Por ejemplo, en cabeza es 0.021 miligrays, en cuello 0.059 milisieverts sobre miligrays por centímetro, en tórax 0.014, en abdomen y pelvis 0.015 milisieverts por miligray sobre centímetro, ¿no? Entonces, conociendo el LP con el factor de ponderación, podemos dar un resultado de dosis efectiva correcta, ¿no? Para que ya los médicos radiólogos de repente, si entran a una junta o a una determinación, pues porque hay muchos de los médicos radiólogos no conocen esto. Entonces es muy importante que nosotros podamos aportar también con esto que es relevante, ¿no? Bueno, asimismo también podemos observar en esta filmina en la cual nosotros si aumentamos los kilovoltajes, ¿no? Si aumentamos los kilovoltajes, lógicamente vemos el aumento de la dosis incrementada al paciente. Podemos ver acá 80, 100, la dosis va subiendo de 0,64 a 1.33 milisievert y así sucesivamente si vamos subiendo el kilovoltaje. En cambio aquí, si no subimos el kilovoltaje y subimos solamente el MAS, pues la dosis incrementa en 1.29 milisieverts. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas fiminas? Que el kilovoltaje tiene una relación exponencial en dosis. Si subimos los kilovoltajes, pues la dosis va aumentando exponencialmente. En cambio, si subimos el MAS, la dosis aumenta más lineal, ¿no? Entonces, ahí hay otro factor para poder cuidar a nuestros pacientes y en vez de subir pues, los kilovoltajes, podemos jugar con el MAS, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta siempre que el grosor de los pacientes, el tamaño, siempre hay excepciones, ¿no? Pero es una forma de poder tener cuidado con la dosis. Esto es otra tablita, ¿ya? Esto es del Hospital 2 de Mayo. En el Hospital 2 de Mayo tenemos un equipo Aquilion Prime de 80 canales reales y 160 digitales, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo manejamos mucho con los pesos del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la comparación, ¿no? Porque estos equipos de alta gama, pues ya hablamos de una reconstrucción iterativa, entonces hay una modulación de dosis, en comparación de los de retroproyección filtrada, que era como el de 16 líneas, ¿no? En cual la dosis, por ejemplo, en un paciente de 61 o 90 kilogramos, un estándar, que puede estar la dosis de 19 a 24 miligrays en un equipo de retroproyección filtrada, pues con un equipo con iteratividad y con modulación de dosis, podemos ver que simplemente llega de 5 a 6 miligrays, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues vemos una reducción de dosis entre prácticamente el 23 y 76%, ¿no? En este otro cuadrito podemos ver, pues, de acuerdo a las marcas,
los tipos de iteratividad, ¿no? Por decirlo así, que tienen estos escáneres, ¿no? En el Toshiba nosotros tenemos el AIDR 3D, el Siemens, el Sapphire, ¿no? Y así en otras marcas, ¿no? Simplemente lo pongo para conocerlo. Otro parámetro importante es la influencia del centrado de la dosis, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente está muy cerca de los detectores y muy lejos del tubo? Entonces, ¿qué nos puede dar un escáner de una minificación de la imagen, ¿no? Una minificación real del topograma? En cambio, cuando está el paciente más cerca al tubo y más alejado de los detectores, nos da una magnificación de la imagen real. Entonces, lógicamente, pues que aquí va a recibir mucho más dosis que acá, siendo el mismo paciente. Entonces, es muy importante centrar al paciente en el isocentro de la radiación, sobre todo si vamos a trabajar con la zona pélvica, ¿no? Que como sabemos, ahí están las gónadas, o hacemos exámenes a mujeres en edad fértil. Entonces, es muy importante tener este parámetro como cuidado. Y esto pues es del RESNA, una publicación en la cual pues se demuestra que fue un paciente con linfoma, se le hicieron 2 escáneres en diferentes semanas y pues como pueden observar aquí, el amarillo está el paciente centrado en el isocentro, entonces hace un diámetro de topograma de 36 centímetros y sin embargo cuando el paciente está muy cerca del tubo y alejado del detector, siendo el mismo paciente, hace una dimensión de 40. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues lo que resulta es que la incrementación de dosis llega a un 67% solamente con el centrado. O sea, este parámetro es muy importante, sobre todo si manejamos, si vamos a realizar pues pelvis, ¿no? Asimismo, para lo que es pelvis, tenemos que conocer los parámetros técnicos y trabajamos pues en reconstrucción de ventana ósea, ¿no? Y algoritmos óseos y ventana de partes blandas. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos el ancho, y hablamos del ancho y nivel de un algoritmo óseo, que debe estar para lo que es para lo que es pelvis ósea, en un rango de menos 350 hasta un rango máximo de 1150, como pueden ver aquí, ¿no? Asimismo, el algoritmo de partes blandas está en un nivel de 50 y un ancho de 350. Y como rango mínimo, menos 125 y como rango máximo 225. Quiere decir que si se encuentra fuera de estos valores, o lo vamos a ver muy negro la imagen o de repente muy blanca la imagen, ¿no? Bueno, la posición del paciente debe ser en decúbito supino, ¿no? Sobre todo no olvidar la rotación interna, ¿no? Similar a una radiografía de pelvis en AP, como pueden ver en la imagen. En cuanto a la posición del paciente, como decía, en decúbito supino, piernas extendidas, para caderas también, piernas extendidas, ¿no? Favorecer la rotación interna y pues los rangos tienen que ser desde la cresta ilíaca, en el caso de la pelvis, hasta la tuberosidad isquiática, ¿no? Y en caso de cadera, pues ahí va desde el techo acetabular hasta el trocánter menor. Es muy útil adquirir un volumen de información para poder corregir la posición del paciente y realizar formateos coronales y sagitales, ¿no? Entonces, siempre nuestra adquisición va a ser de repente volumétrica, ¿no? Como todos los equipos ahora nos dan volúmenes para nosotros hacer un procesado, ¿no? Recordemos algo muy importante, la simetría, a veces en este caso en caderas es importante para poder compararlas, ¿no? Entonces, no olvidar eso. Asimismo, podemos ver aquí ya en un postprocesado, ¿no? Tenemos que buscar la simetría. Vemos arriba las imágenes y de repente por el dolor o por las limitaciones funcionales, por fracturas, el paciente pues no está correctamente posicionado, entonces adquirimos, pero a la hora del procesado buscar esta simetría para poder hacer un procesado correcto y brindar una buena imagen, ¿no? Sobre todo de calidad.
Ujú. Como pueden ver en las imágenes, se trata de corregir esta simetría, ¿no? Bueno, en el MPR, los multiplanares axial coronal y la sagital que debe ser unilateral, ¿no? Por cada cadera es lo que hacemos aquí. Sabemos que los cortes sagitales van dirigidos a cada cadera, se asemejan mucho al procesado de hombro, ¿cierto? Y pues, bueno, el plano coronal es perpendicular a la cavidad glenoidea y paralelo en la cavidad glenoidea en el plano sagital, ¿no? Entonces, esos tres planos nosotros usamos para lo que es cadera, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? En la imagen axial se selecciona la articulación femoroacetabular y se realizan cortes que pasen perpendicular a la cavidad glenoidea. Eso nos da un corte coronal. Y el otro, el plano sagital, nos da cortes paralelos a la cavidad glenoidea. Ahora, yéndonos un poco más a la parte traumatológica. Entonces, ¿qué pasa con la radiografía? ¿No? Hay proyecciones que nos aportan bastante para poder conocer una, ah, una cadera o una pelvis traumatológica. Estas son las proyecciones clásicas antero-posterior y las proyecciones que se usan en traumatología, que son las de Tillet y las oblicuas de Judet. Bueno, la radiografía antero-posterior la conocemos todos, es simplemente básica con la rotación interna y un ángulo frontal, ¿no? Siempre se estudian estas marcas anatómicas de referencia para poder clasificar las fracturas, ¿no? Entonces es muy importante conocerlas, ¿no? Las paredes o bordes anteriores, bordes posteriores, las líneas ilioisquiáticas o líneas iliopectíneas, ¿no? Y la imagen de la gota de la lágrima, ¿no? Y las proyecciones de Tillet, como pueden ver, observar aquí, son dos, la Eaglet y la Owlet. La Eaglet ya es útil para valorar alas del sacro y la Owlet es útil para valorar el cuerpo y los forámenes del sacro. Como pueden ver aquí en el esquema, cómo se ve un esquema, cómo se ve una radiografía de entrada o inlet y cómo se ve una radiografía de salida o outlet, ¿no? Vamos a explicarlo mejor. Una proyección de entrada, inlet, entonces es una angulación de 45 grados, ¿no? Hacia la zona de la sínfisis púbica, ¿no? Y es útil para valorar, como le dije, rotaciones en el plano horizontal, desplazamientos posteriores y las alas sacras. Y las proyecciones de salida, u outlet, son útiles para valorar el cuerpo del sacro, desplazamientos craneales, los forámenes sacros, ¿no? Y vemos la angulación de 45 grados, pero hacia la zona de salida del sínfisis. Como pueden ver aquí las imágenes, la imagen de inlet, como es la imagen de inlet, con 45 grados cráneo caudal, y la imagen de outlet, 45 grados caudo craneal. Importantes para lo que es el área de traumatología. Las proyecciones, radiografías de Judet, como pueden ver aquí, a nosotros cuando nos hacen las peticiones viene radiografía obturatriz y radiografía alar. Entonces, eso no es otra cosa que una oblicua interna, ¿no? En este caso es la radiografía del lado izquierdo, entonces, o una obturatriz izquierda. ¿Qué hacemos? Elevamos el lado izquierdo, ¿no? Y tomamos la radiografía perpendicular a ese lado, ¿no? Y la radiografía alar o oblicua externa, pues es todo lo contrario. Pegamos el lado alar a la mesa y el ángulo, el tubo directamente perpendicular a esa zona, ¿no? Como pueden ver en los esquemas, ¿no? Una imagen de obturatriz, que lo conocemos, y otra imagen alar. Cómo se debe visualizar esquemáticamente, ¿no? Ahora, como pueden ver, seguimos viendo estas imágenes aquí, ¿no? La posición, la oblicua obturatriz derecha, la oblicua ilíaca derecha o alar, ¿no? La izquierda y la izquierda alar. Entonces, todos estos tipos de radiografía nos ayudan bastante, sobre todo en el área de ortopedia, en el área de traumatología, ¿no? Entonces podemos ver aquí una radiografía antero-posterior y una oblicua obturatriz derecha, ¿no? Le conocen los traumatólogos como el signo de la espuela. Quizás en una AP, en una radiografía AP no se ve tanto, en cambio en una oblicua obturatriz, como pueden ver aquí, pues se disocia más, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estas radiografías.
Otras, la oblicua obturatriz, por ejemplo, ¿no? Que permite ver otro signo que le llaman los traumatólogos el signo de la gaviota. Entonces, suele verse mejor, pues, lógicamente, en este tipo de proyecciones especiales, ¿no? O que no que sean especiales, sino que no son tan común que nos pidan, ¿no? Esa es la palabra. Pero, ¿qué pasa si estas radiografías lo llevamos nosotros a poder darle una mejor imagen de repente? Porque el paciente pues no colabora, el paciente no puede moverse, hay limitación funcional, entonces nos piden una tomografía. Entonces, nosotros, bueno, personalmente ubicamos el plano sagital y hacemos el postprocesado de las imágenes, rotamos el plano sagital, ubicamos la sínfisis pubiana y hacemos la proyección. Las mismas reconstrucciones, calculamos rangos, ¿no? Y tenemos nuestra imagen OLED, ¿no? Por medio de tomografía computada, o la imagen en anillo, que se conoce. Ahora, también hacemos lo mismo. Tenemos nuestra imagen sagital, rotamos el plano sagital, hacemos nuestro parámetro, buscamos la sínfisis púbica, calculamos nuestros rangos y ubicamos la imagen de inlet o cráneo caudal, ¿no? Entonces, podemos nosotros llevar esta radiografía no solamente y quedarnos ahí, sino poder hacer un postproceso y mostrarle al traumatólogo de repente algo mucho mejor o con mayor calidad de imagen y sobre todo pues con mejor detalle, ¿no? Asimismo podemos hacer otras reconstrucciones curvas a nivel de la sínfisis cúbica. Sabemos que a veces hay estasis, hay fracturas a ese nivel y que nos ayudarían bastante estas reconstrucciones curvas, ¿no? Entonces, y también es importante conocer los parámetros de distancia para poder hablar, por ejemplo, una anchura de la sínfisis pubiana. Sabemos que hasta 6 milímetros en personas multíparas, en mujeres multíparas, es normal, ¿no? Y la anchura, o sea, me refiero entre sínfisis y sínfisis, hasta 6 milímetros es normal en mujeres multíparas. Y la diferencia de altura de esta sínfisis con la otra en altura puede ser hasta 2 milímetros normal. Entonces es muy importante conocer estas medidas también, ¿no? Asimismo, como mencionaba, la reconstrucción en anillo o OLED nos permite ver todas las líneas de fractura y a la vez deducir el mecanismo del traumatismo y la estabilidad. Por eso es muy importante una reconstrucción OLED en tomografía, ¿no? Al traumatólogo sobre todo le va a servir bastante. También podemos mostrar nuestras imágenes en BRT, en volumen rendering, ¿no? Estas son imágenes que hemos hecho, bueno, hacemos en el Hospital 2 de Mayo, así presentamos. Como pueden ver, la alar derecha, la alar izquierda, obturatriz derecha, obturatriz izquierda, retiramos el hueso, pues, ¿no? Entonces vemos la parte acetabular, ¿no? También las imágenes en ILEN, las imágenes en OLED. Entonces tratamos de mostrarle al traumatólogo, o bueno, mejor calidad de imagen, ¿no? Y sobre todo llevando pues la parte de radiográfica a la parte tomográfica, ¿no? Entonces, algunos datitos para tener en cuenta es la fractura de anillo pélvico. O sea, hay una mortalidad del 9 al 19%. Estas fracturas de anillo pélvico se estudian por dos caracterizaciones, ¿no? Entonces, lo estudió Tillet y John Burgess. La clasificación de Tillet se basa en la estabilidad de la fractura y la clasificación de estas fracturas de anillo pélvico de John Burgess se basa en la dirección y la gravedad, ¿no? Las fracturas acetabulares son clasificadas por Judet y Letournel, que son aproximadamente 10, ¿no? Y pues la tomografía, ¿no? Sobre todo nos sirve por la dificultad de movilización, ¿no? La superposición de estructuras óseas que podemos encontrar de repente en rayos X. El 22 a 35% no son detectables las fracturas en rayos X y a veces el 55% son infradiagnosticadas, ¿no? Entonces, estas visualizaciones de la línea de fractura pues ayudan más, sobre todo en el área de tomografía, ¿no?
Bueno, y estos parámetros, como decía, distancia sacroiliaca, siempre también saber que de 3 a 4 milímetros, y bueno, lo otro que ya lo mencioné. Asimismo, aquí podemos ver la clasificación. Esta es la de Tillet, ¿no? Entonces las dividen en ABC en tres. Estas son estables, ¿no? Estas son parcialmente inestables, ¿no? Y estas son inestables totalmente, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, ¿no? No voy a ahondar en la clasificación, pero simplemente para conocerla, ¿no? Acá hay imágenes en anillo, como pueden ver cómo se muestran las patologías, las fracturas, ¿no? Entonces, ayuda bastante, pues, estas reconstrucciones en postproceso, ¿no? Como pueden observar aquí. Y las clasificaciones de lo que es fracturas acetabulares, las 10 que mencioné, ¿no? Y las formas que se dan. Bueno, en cuestión de tomografía sabemos que sí es útil por la sensibilidad y especificidad al 100% y una rapidez, los pacientes politraumatizados, ¿no? Sobre todo para esos pacientes. Podemos ver extensión y posición de fragmentos, ¿no? Entonces, y sobre todo, algo importante, no usamos contraste intravenoso, salvo que se trate de un protocolo de politraumatismo o se sospeche de una lesión vascular. Considerar ahí un estudio angiográfico, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando hay un traumatismo, estamos comprometiendo, hay un espacio pélvico. Y pues el espacio pélvico, sobre todo el espacio de Douglas, ¿no? Es donde pues se llena de sangre o de hemorragia cuando hay un traumatismo a ese nivel. Entonces ahí lógicamente que sí vamos a usar contraste para poder ver que el contraste pues llene estas cavidades y si hay alguna lesión, pues lógicamente va a ser considerable, ¿no? Entonces es por eso importante ya en traumatismos de pelvis el uso del contraste, ¿no? Porque pues puede haber alguna lesión que pueda pasar desapercibida, ¿no? Y sobre todo estudiar el receso de Douglas, ¿no? O el espacio de Douglas. Asimismo, la tomografía, esto es algo que yo lo pude escuchar en una ponencia en un congreso de Colombia, y pues me pareció interesante compartirlo con ustedes, ¿no? Sabemos que hay una problemática en lo que es la disfunción eréctil, hay terapias farmacológicas y no farmacológicas, en los cuales las no farmacológicas se habla de prótesis de pene. Y estas prótesis pueden ser blandas, rígidas, inflamables, bicompartimentales o tricompartimentales. Entonces, vemos en esta prótesis que también la tomografía puede ser útil, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante las imágenes. Entonces, para conocer algo rápido, los componentes del implante tricompartimental, ¿no? Son 4. El reservorio prevesical, la bomba, los tubos de silicona que unen todos el sistema y los 2 cilindros que van a nivel de los cuerpos cavernosos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la bomba, los cilindros que van a nivel de los cuerpos cavernosos, el reservorio y los tubos de silicona, ¿no? Tanto en flacidez como en erección. Aquí les muestro un video para conocer un poquito más prótesis. Buenos días, mi nombre es David Ralph y soy urólogo del Instituto de Urología en Londres. Después de una cirugía de implante de pene, está esperando el día en el que pueda reanudar su vida sexual. Hoy en día muchas personas se benefician de los implantes de pene. Este vídeo ha sido realizado para ayudarle a comprender el manejo de su prótesis peneana inflable Titán. El implante de pene Titán consiste en un sistema hidráulico que ha sido fabricado con Bioflex, un fino y además duradero biopolímero. Es importante que usted le dedique unos minutos a comprender con todo detalle el manejo y el uso correcto de su prótesis. Hay 4 partes, 2 cilindros peneanos, una bomba y un reservorio. Cada parte está interconectada mediante tubos de silicona. Una vez que el dispositivo queda implantado totalmente dentro del cuerpo, no es visible y el pene tiene un aspecto relajado y normal. El implante peneano Titán
Está diseñado para imitar al máximo las características de una erección normal. En lugar de que el corazón bombee sangre al pene, es la bomba escrotal la que al presionar repetidamente transfiere el fluido del reservorio a los cilindros. A medida que los cilindros se llenan, se produce la erección, que puede mantenerse tanto tiempo como se desee. Al activar la barra del desinflado en la bomba, el fluido de los cilindros retorna al reservorio, donde queda de nuevo almacenado. El pene entonces vuelve a su posición relajada y normal. Los cilindros están alojados en su pene y cuando se llenan de fluido se produce la erección. Cuando el fluido retorna al contenedor se logra la flacidez del miembro. El reservorio queda alojado en la cavidad abdominal, cerca de la vejiga. Función consiste simplemente en contener el fluido necesario para rellenar los cilindros y tener una erección. La bomba se aloja en el escroto, tiene forma de bulbo y el tamaño de una nuez. Para transferir el fluido desde el reservorio hacia los cilindros, hay que apretar con firmeza unas cuantas veces la bomba, hasta que se consigue la erección. Para devolver el fluido desde los cilindros hasta el reservorio, hay que apretar la barra de desinflado. La barra de desinflado se localiza palpando la parte de arriba de la bomba hacia el estrechamiento hasta que notamos la protuberancia de las barras. Coloque el pulgar y los dedos sobre la barra por encima de la bomba y aplique una presión firme y continua. ¿Listo? Entonces, nosotros, bueno, viendo este video entendemos un poquito más sobre esta prótesis strip compartimental, ¿no? Pero decimos, ¿y qué nos serviría la tomografía? Si bien, ¿no? Hay complicaciones como en toda cirugía, como en todo procedimiento, los cuales son raros, pero pueden llegar a ser serios, que puede darse un mal funcionamiento del dispositivo, una ruptura de los componentes, infecciones, erosión de los componentes. Y el diagnóstico puede ser complejo, pero basarse en tres cosas: historia clínica, examen físico e imágenes diagnósticas. Y es ahí donde entramos nosotros. Entonces, ¿qué modalidades imagenológicas nos sería útil? Pues la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. El gold estándar para este tipo de procedimiento de examen es la resonancia magnética, porque hay una adecuada visualización, nos permite ver migraciones de la parte de la prótesis, infecciones, fístulas, ¿no? Pero sin embargo la tomografía también puede jugar un papel importante, ¿no? Aparte que por su disponibilidad y su bajo costo, ¿no? Entonces nos permite ver adecuadamente los componentes del implante, tanto superficiales y profundos, y el reservorio prevesical, detección de colecciones, ¿no? Así como el desplazamiento de los componentes. Entonces, ¿cuáles son las imágenes tomográficas? Podemos observarlas aquí, ¿no? Se identifica en la región prevesical derecha, ¿no? El reservorio, ¿no? Y en esta imagen podemos ver el reservorio colapsado, ¿no? Entonces, la tomografía es útil. También podemos hacer útil en este tipo de exámenes. Podemos ver aquí eh, los cilindros, ¿no? Tanto en su activación, tanto en flacidez como en activación, cómo se llenan de líquido y pues está funcionando adecuadamente, ¿no? En imágenes sagitales. Y aquí también podemos observar, ¿no? Las bombas de localización escrotal, ¿no? Y sobre todo las imágenes MIP, donde podemos ver pues totalmente todo el complejo tricompartimental, ¿no? Ahora, si se ponen a ver ustedes o analizar las imágenes, estas imágenes son con retroproyección filtrada. Ahora imagínense lo que podemos hacer pues ahora con todos los equipos, con la tecnología que ahora tenemos, con equipos de alta gama, donde tenemos, por ejemplo, el tema de poder eliminar el artefacto metálico, ¿no? Como en el Toshiba que tenemos el CEMAR. Entonces nos ayudaría bastante, lógicamente, en la visualización de imágenes, ¿no?
Y otro pequeño detalle que les traigo es algo que nos pasó pues en el Hospital Barton, en el cual tuvimos que armar un protocolo, ¿no? Y no sé si pueden ver esta filmina y más o menos se pueden dar una idea de a qué me estoy refiriendo, ¿no? Es una patología que normalmente se da en la vena ovárica derecha, poscesárea. eh, es su diagnóstico diferencial de primera instancia es la apendicitis, se da posembarazo o cirugía abdominal y hay una clínica de fiebre y dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, el tratamiento con anticoagulantes, antibióticos, por ahí de repente les da una noción a qué patología me refiero, pues es la trombosis de vena ovárica, ¿no? Entonces, nosotros armamos un protocolo básico para poder detectar estas patologías que eran muy complejas porque bajaban pues en el momento la paciente pensaba que era apendicitis, le hacían la ecografía y pues no resultaba y de repente no tan clara y nos pedían la tomografía. Entonces, ¿qué pasaba? Pues teníamos el caso de una mujer de 32 años, multípara de 2 partos vaginales, ¿no? Entonces, a 36 horas posparto presentó fiebre, ¿no? Estado febril, se hospitaliza y el dolor pues en fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, nosotros usamos, bueno, lógicamente teniendo en cuenta todos los parámetros que se usan para lo que es un examen contrastado, usamos el Cenetix de 350 de concentración y procedimos a hacer el examen con 150 de contraste con un caudal de 2, ¿no? Y se realizó una fase sin contraste y otra con contraste venosa a los 2 minutos o 120 segundos. Sabemos que para que llegue pues a la zona, al área de venosa, este, más o menos infrarrenal, está entre 120 a 150 segundos, ¿no? Entonces, pues hicimos este protocolo para poder detectar estas trombosis en vena ovárica, ¿no? Sobre todo, que es clásico en la zona derecha, ¿no? Y por su anatomía, que ya lo vamos a ver un ratito, ¿no? Entonces llegamos a una conclusión, ¿no? Que la posibilidad de trombosis postparto de la vena ovárica derecha era muy grande, ¿no? Con su diagnóstico diferencial de apendicitis, ¿no? Entonces, como dice la siguiente imagen, acá está. Entonces, como les decía, ¿no? Es muy probable que se dé en la zona derecha, porque la vena ovárica derecha viene directamente de la vena cava inferior. En cambio, la vena ovárica izquierda viene de la zona de renal, ¿no? Entonces, es más fácil que se dé siempre en el lado derecho. Pero no quiere decir que solamente ahí. Como pueden ver las imágenes, ¿no? La trombosis es grande, ¿no? Es grosera, ¿no? Entonces, pues este protocolo nos sirvió bastante, ¿no? Y ahora estamos tratando de hacer un protocolo ya no por la parte de vena antecubital, ¿no? Sino quizás como hacer como una flebografía y ingresar por la parte pedial y ver qué nos sale, ¿no? En eso estamos. Siempre es bueno buscar alternativas, ¿no? Como pueden ver en la imagen aquí, la trombosis en el corte axial, ¿no? Es grande, es grosera. Y lo último, para terminar, pues no solamente, y bueno, ya estamos con equipos hablamos bastante de la energía dual, ¿no? Que también nos sirve para caracterización de cálculos renales, visualización de cristales de ácido úrico y diferenciación entre placas y medio de contrastes, ¿no? Entonces, esta energía dual, sabemos que las marcas, pues, las diferentes marcas tienen sus equipos que funcionan de diferente forma para adquirir esta imagen dual. Hablamos del dual source, o hablamos del cable switch, o hablamos del dual layer, ¿no? Entonces, todas estas formas, pues, de una otra manera, nos sirven para un postproceso y poder caracterizar sobre todo la diferenciación de ambas en diferentes energías, ¿no? Y poder detectar sobre todo los cálculos, ya sean de cristales de ácido úrico, o cálculos de oxalato de calcio, o, o bueno, diferenciar el contraste o la parte ósea, ¿no?
Entonces, quiero terminar con esta presentación, ¿no? Muy agradecidos por la oportunidad y hasta otra nueva este, oportunidad, valga la redundancia. Eh, Muchas gracias.